Puranoticia.cl presenta Pura Noticia PM. Las noticias de la tarde, el regreso a casa, las informaciones de la región, Chile y el mundo. Las entrevistas y todo lo que necesitas saber. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Aquí parte Pura Noticia PM. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. 18 horas con un minuto. Comenzamos Pura Noticia PM. Son las noticias de la tarde a través de toda nuestra red de emisoras. Saludamos al Gran Valparaíso en el 102.5 FM, a Valparaíso, a Viña del Mar, a Quilpué, a Villa Alemana, a Limache y a Olmué. También a San Felipe y Los Andes, Santa María, Panquehue y Calle Larga. ¿Cómo están ahí en el 96.1? Y por supuesto, desde lo alto del Pulmahue, en La Ligua, saludamos a toda la zona norte, hasta Los Vilos y Tongoy en el 90.9 y también en Catapilco, ahí en Zapallar, en Papudo, en Quintero, en Ventana, en Orcón, en La Greda, en Chocota. Oh, Chocota, no empanada en Chocota. Maravillosas. Partimos la tarde, estas son las noticias de la tarde. También saludamos a quienes nos ven a través de la televisión, ¿cierto? En el canal 177 de Zapping. Ahí nos puedes ver, por supuesto, también a través de nuestra señal de YouTube y en todos nuestros cables operadores desde Arica a Punta Arena. Tenemos a esta hora de la tarde congestión en diferentes puntos. En un alto flujo vehicular se mantiene y tránsito lento en el bypass de la avenida Errázuri a la altura de Melgarejo, ¿cierto? En dirección a Nuevo Barón. En pantalla le contamos a nuestros auditores en la radio, estamos mostrando el muelle Vergara, ¿cierto? Se ve congestión ahí en 15 Norte, mira, hartas lucecitas en el fondo, donde está el edificio Coracero, hartas llenas por ahí también, que viven por ahí muy cerquita. Tenemos también en la avenida La Marina, desde el Castillo Wolf hasta el puente Ecuador en Viña del Mar, dirección a Reñaca, también alta congestión a esta hora de la tarde. Tránsito lento en avenida Alessandri en dirección a la rotonda Santa Julia. Congestión también en la rotonda Santa Julia hasta Gómez Carreño, esto en dirección al centro de la comuna. Mira, hay congestión, están todo congestionado. Oye, conversaba con una persona, ¿cierto? Hay un temazo con el tema de las vacaciones. Se dieron cuenta que las vacaciones de los estudiantes de colegio no coincidieron con las vacaciones de invierno con los universitarios. Los universitarios tienen vacaciones en un tiempo y los escolares en otro tiempo, y eso bajó la capacidad hotelera o la ocupación hotelera en las vacaciones de invierno. Interesantísimo tema y cómo todo influye. Revisamos los principales titulares a esta hora de la tarde. Estos son nuestros titulares a través de Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, ¿cierto? El MIMBO busca destrabar la reconstrucción en el olivar. ¿Cierto? Acciones apuntan a proteger a familias damnificadas. El MIMBO hace instantes sacó un comunicado que lo vamos a conocer en su totalidad acá en Pura Noticia PM. Locatarios estarían dejando el barrio poniente en la ciudad Jardín por temor a la delincuencia. Cambios en la seguridad de este tradicional barrio viñamarino. Alcalde de Concón, Freddy Ramírez, golpea la mesa por el programa Proempleo y pide al delegado y al gobernador que se pongan de acuerdo y lo perfeccionen. El delegado Manuel Millones endurece el tono contra los municipios en este programa Proempleo y dice: le es más cómodo tener mano de obra barata. Es cara la polémica por la planta de jibia en Puchuncaví. Empresa que pertenece a los pescadores, es cierto, y Esval responden a diferentes críticas del alcalde de Concón. Con bloqueo de accesos a terminales comenzó la paralización convocada por la Confederación Portuaria. Están de paro en los puertos. Mega reforma, el PPD alcanza un acuerdo con el gobierno para bajar la invariabilidad tributaria de los 25 años que pedía inicialmente el proyecto a tan solo 10 años. El senador Osandón de Renovación Nacional llamó al presidente José Antonio Kast a usar su autoridad para ordenar al oficialismo.
Detectan más de 10 millones de dólares en mercancías ilícitas en San Antonio. Incautan, escuche bien, desde cosméticos a productos tecnológicos. Las pilas Duracell eran falsas. Mira, qué incautación es interesante la incautación que tenemos en la aduana. Nos vamos inmediatamente a nuestra unidad móvil. ¿Cómo está Daniel Zunino? Mire, lo veo en la mañana, lo veo. ¿Era verdad que usted trabajaba todo el día? Yo no creía eso. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días, buenas tardes. Estoy todos los días con usted en la mañana. ¿Cómo está, Daniel? No lo escucho. Estamos presentes acá Ahí en sí. Pro Noticia. ¿Estamos mudos? No, Ahora sí. está perfecto, lo escucho ¿Se fuerte. escucha? Claro. Cristóbal que anda con guantes de box hoy día. Ah, ya. Problema técnico entonces. No. Oiga, ¿cómo está la tarde? ¿Está en Viña del Mar? ¿O lo veo aquí en Concón? ¿Dónde está? Estamos en Concón. ¿Y por qué no nos pasó a ver? Ah, no pasó, yo estaba en otro lugar. Bueno, pero bienvenido, ¿cierto? A Concón. Lindo el edificio, lo veo ahí por detrás. Buena temperatura. Yo sentí recién, estuve afuera. ¿Cómo está la temperatura? Agradable, ¿no? Está agradable, Jorge. O sea, en comparación a la ola de frío que tuvimos la semana pasada, la verdad es que está muy agradable. No hay que quejarse de nada. Vamos a revisar la temperatura hasta ahora en 14, Concón. tengo un Concón acá. 14. 14 grados. Sí, 14 grados. Exactamente. 16 en Quillota, en la tierra de Ricardo Suárez, ¿cierto? Va en camino ya retornando Ricardo, que estuvo puro Ricardo hoy día. Viña del Mar, 14 grados. Santiago, 17 hasta ahora. La Cruz, 16. En Los Andes, 17. Sí, está agradable el atardecer. Está bastante agradable este atardecer, ¿cierto?, que tenemos acá en Concón. Partamos, ¿cierto?, con las informaciones que nos tiene preparada Daniel. Así es, porque en el barrio Poniente, Jorge, se han vivido cambios, hay situaciones bastante incómodas que comentar porque, ¿qué ha ocurrido? Es en este tradicional polo gastronómico y comercial de Viña del Mar. Déjame contarte que se muestran señales de recuperación en materia de seguridad, pero hay que enfrentar nuevas dificultades que preocupan a quienes desarrollan sus actividades en este sector de Viña del Mar. El presidente de la Asociación Gastronómica y Cultural Barrio Poniente, Javier Álvarez, nos advierte, Jorge, atentos con esto, que la inseguridad registrada durante los últimos años ha impactado directamente en el comercio de este sector. Muchos locatarios, incluso según su propia voz, han optado por abandonar este sector ante la compleja situación que han debido enfrentar con la delincuencia. Escuchemos palabras de Javier Álvarez entonces, Jorge. Lo escuchamos. Locales que fueron robados más de 10, 12 veces en un mes. Esto generó que finalmente varios locatarios han cerrado sus locales acá en el barrio Poniente y se han ido a probar suerte a otras comunas de acá de nuestra región o a otras ciudades. Y también otro que es algo que no se ve, que el local sigue siendo el mismo, pero el dueño lo vendió a otra persona, lo remató muy barato para que otra persona se haga cargo del local, pero ya desmotivado y un poco desilusionado de lo que fue emprender en nuestro sector. Oye, es Ese a dramático, este escenario, es dramático, ¿quiere Daniel, estábamos escuchando, es dramático, parece lo que está pasando en el barrio Poniente. Este barrio, el barrio histórico, es un histórico barrio de Viña del Mar. Le contamos a toda nuestra audiencia que nos ve fuera de la región de Valparaíso, ¿cierto? El barrio Poniente es un barrio completamente histórico, nacido en los antiguos arenales de la hacienda José Francisco Vergara, ¿cierto? Evolucionó desde su origen como sector de descanso de la aristocracia al inicio de los siglos XX y se consolida hoy como el principal polo gastronómico de la ciudad. Ahí hay emblemáticos locales. Nómbreme, hermano, los locales emblemáticos que, por ejemplo, tenemos en el barrio Poniente. ¿Cómo qué locales tenemos ahí puesto, Daniel? A ver, Tercer Tiempo, el A Mano, tenemos también locales de parrilladas, por ejemplo. Exactamente, tenemos el Tercer Tiempo en las parrillas. ¿Cuál más, Aarón? Hay ahí en el barrio Poniente. Está el Manda también, que se instaló por ahí hace muy poco. Está un local de hamburguesas. Está el tradicional McDonald's. O sea, hay mucho comercio en este barrio Poniente de Viña del Mar, ¿cierto, Daniel? Pero lamentablemente esta situación, que no es nueva, esto lo vienen denunciando hace muchísimo tiempo los diferentes locatarios, ¿cierto? De esta falta de seguridad en el lugar. Así es, pero ojo con esto, Jorge, porque pese a este escenario, quienes permanecen en el barrio y se mantienen fiel a este barrio trabajando, reconocen que durante los últimos meses se han registrado
cambios positivos, entre comillas positivos. ¿Por qué? Muy bien. Aseguran que los robos a locales han disminuido y que hoy existe una mejor sensación de seguridad respecto de años anteriores. O sea, que ha mejorado tanto la cosa, pero te invito a escuchar palabras entonces de algunos locatarios que nos dicen que también, ojo, falta patrullaje municipal y también de parte de la policía uniformada. Escuchemos. Mira, la seguridad de la última reunión que hizo Javier con respecto a como presidente de Barrio Poniente, con Carabineros, con la municipalidad y todo, ha tenido una mejora, pero desgraciadamente aún hay casos aislados que siguen con el movimiento de los robos. No es la misma cantidad, pero sí todavía lo hay. Ha disminuido sí un poco los robos locales, pero en tema de seguridad, de que vea, por ejemplo, que pasé en Carabineros, no he visto mucho de ese tema. Pero sí han bajado los robos en los locales. Se ha notado por lo menos una disminución, pero todos los fines de semana llega una persona nueva a la esquina, toda la semana llega un loco nuevo robando. Ayer habían 2 cabros chicos robando acá al frente. Entonces la noche ha disminuido, pero de repente falta un poco más de ronda, ese tipo de cosas. Sí, o sea, Faltan realmente rondas, es lo que nos dicen los locatarios. una situación. Ahora, claro, lo bueno, y vamos de menos a más, porque efectivamente en el Barrio Poniente lo que teníamos puesto hace mucho tiempo era una sensación de seguridad bastante grande. Ahora, como él mismo dice, los locatarios, esto ha ido cambiando en el último tiempo, y claro, porque también se ha notado un esfuerzo del propio municipio, la instalación de estas cámaras de seguridad, ¿cierto?, que se partieron en marcha hace un par de meses, y esto debiese mejorar. Ahora, lo que está pasando con el comercio hoy día tradicional de comidas es bastante grave. No solamente acá, también en Reñaca. En Reñaca, por ejemplo, hay locales que los dueños les es más barato mantenerlo cerrado que abierto. Y usted dice, ¿pero cómo? Claro, porque hay meses de invierno que es mejor pagar el arriendo y los gastos básicos, pero mantener cerrado el local, porque la apertura buena es en primavera-verano. Entonces, eso puede estar causando también una desazón en también los comerciantes. No solamente echarle la culpa a la seguridad, sino también a la misma demanda. A lo mejor también ha bajado la demanda en el barrio Poniente, ¿o no, Daniel? Podría ser una lista también a tratar, Jorge. Lo que sí tenemos en claro es que los comerciantes coinciden en que aún falta una mayor presencia preventiva. Señalan además, como escuchábamos en pantalla, que las rondas policiales siguen siendo escasas, o sea, siguen faltando, al igual que las rondas municipales, que no tienen la frecuencia que esperan para consolidar esta mejora. De esta forma, Jorge, claro, podemos llegar a una conclusión de que los locatarios valoran los cambios, en este caso, que han experimentado en el Barrio Poniente, pero hacen un llamado a mantener y reforzar las medidas de seguridad que ya están. Y yo creo que eso es lo importante, para evitar retroceder. Yo creo que acá lo importante es avanzar y no retroceder en materia de seguridad, para evitar este éxodo también de locatarios del Barrio Poniente, tal como mencionaba Javier Álvarez. Ya, perfecto. Daniel, muchas gracias por este contacto. Vamos a estar muy atentos, ¿cierto?, a lo que pasa en el Barrio Poniente, y sería muy interesante poder tener un par de comerciantes, a ver si lo podemos entrevistar también en nuestro programa, ¿cierto?, y ir conociendo estas realidades, porque aquí hay una mezcla, ¿cierto?, de falta de seguridad, sí, pero está mejorando, pero también hay una mezcla del mismo público, cómo ha ido rotando y cómo va cambiando, ¿cierto? Hoy día el delivery también ha mermado la salida a comer, ¿cierto? Uno ahora como que no, pidamos algo para casa, ¿cierto? Que también puede ser toda una temática. El comercio también va cambiando y hay que entender, ¿cierto?, este tema. Ahora, los cambios en la seguridad del Barrio Poniente y Viña del Mar creo que van en buen camino, y veamos cómo van funcionando de aquí para adelante. Daniel, excelente jornada, buen retorno, nos vemos mañana a la mañana. Que esté muy bien, Jorge. Un abrazo. 6 de la tarde con 15 minutos, 6 con 15. Esto es Pura Noticia PM. Son las noticias de la tarde a través de puranoticia.cl. Bueno, tenemos una historia que hemos ido cubriendo a través de puranoticia.cl que tiene que ver con los programas de generación proempleo. Los programas de generación proempleo. ¿Qué son los programas de generación proempleo? Son un programa que es financiado por la dirección del el Ministerio del Trabajo, ¿cierto?, y por el gobierno regional. Estos dos entes destinan una cantidad de recursos y se lo entregan directamente a diferentes municipios a través de ONG. ¿Para qué? Para que contraten gente.
¿cierto? Esto ha estado por años. Antes eran los programas POP o los programas, ¿cierto? PGE, hoy día se llaman Proempleo. Esta discusión por el futuro de Proempleo suma un nuevo capítulo ahora. El delegado presidencial regional, Manuel Millones, responsabilizó a los municipios de haber desvirtuado el programa y los emplazó a ofrecer mejores oportunidades laborales a quienes llevan años desempeñando estas funciones. Escuchamos el siguiente informe. El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, cuestionó el funcionamiento del programa Proempleo y aseguró que con el paso de los años la iniciativa perdió su objetivo original de ser una herramienta de transitoria para enfrentar emergencias laborales. La autoridad sostuvo que existen personas que llevan más de 10 años desempeñando funciones en municipios bajo este programa, sin acceder a empleos estables ni mejores condiciones laborales, lo que a su juicio termina perpetuando la precariedad. Para una municipalidad es mucho más cómodo, ¿ya? Y de menor gasto, porque no que el Estado le esté subsidiando mano de obra para funciones propias. Ese es el tema, como tú bien lo explicitaste, es decir, y la ex colega Tania Valenzuela, porque tú estás subsidiando una mano de obra para una función que tú tendrías que desembolsar recursos municipales. Ese es el tema de fondo. Entonces, es evidente que tocamos fondo, ¿no? Millones afirmó que esta situación también favorece a algunas administraciones comunales, ya que les permite contar con trabajos financiados por el Estado para realizar labores que deberían ser cubiertas con recursos municipales. Frente a este escenario, llamó a los municipios a priorizar la contratación de quienes llevan más años en el programa cuando existan vacantes y además planteó la necesidad de rediseñar el proempleo para fortalecer la capacitación y facilitar la inserción laboral de sus beneficiarios. Se ve directamente apuntado, ¿cierto?, por las definiciones y lo que dice el delegado presidencial Manuel Millones, son los alcaldes. Bueno, el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, golpeó la mesa por este mismo programa Proempleo y le pidió de vuelta al delegado y al gobernador Rodrigo Mundaca que se pongan de acuerdo y lo perfeccionen. Freddy Ramírez cuestionó el enfrentamiento entre el delegado presidencial y la gobernación por este programa de empleo y pidió que trabajaran en perfeccionarlo y sostuvo que el financiamiento de estos puestos laborales debe ser responsabilidad del gobierno y no del GORE. En el siguiente informe, los detalles. El alcalde de Concón, Freddy Ramírez, se sumó a la controversia por el programa de inversión en la comunidad conocido como Proempleo e hizo un llamado al gobernador regional Rodrigo Mundaca y al delegado presidencial regional Manuel Millones a dejar de lado sus diferencias y enfocarse en mejorar esta iniciativa. El jefe comunal sostuvo que son los municipios quienes se enfrentan diariamente las inquietudes de los vecinos y advirtió que las disputas entre autoridades terminan afectando a personas que dependen de este programa laboral, especialmente jefas de hogar. Ramírez también planteó que el financiamiento del empleo no debería recaer de manera permanente en el gobierno regional, señalando que los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional están destinados principalmente a obras e infraestructura, mientras que la responsabilidad en materia de empleo corresponde al gobierno central. Pero está impactando, digamos, en la imagen de quienes finalmente estamos dando la cara todos los días a la comunidad. O sea, a mí me van a perdonar, yo, dentro del delegado y el gobernador y un alcalde, de los tres, el que más da la cara a la comunidad todos los días somos nosotros, los alcaldes. Entonces, que se generen peleas a nivel de delegado y gobernación, a nivel de Seremi, a nivel de ministerio, la verdad es que nosotros uno también lo agota porque en definitiva el que da la cara todos los días es el trabajador municipal, en la municipalidad, solo alcalde y alcaldesa. Respecto del debate sobre una eventual segunda planta municipal, el alcalde descartó esta interpretación, aunque reconoció que el diseño del programa puede generar distintas lecturas. Afirmó que estos cupos representan una vía excepcional de contratación y no reemplazan los mecanismos regulares de ingreso a la administración pública. Asimismo, defendió la continuidad del proempleo y aseguró que en Concón cerca de 20 beneficiarios cumplen labores de apoyo administrativo, auxiliares y de estafeta, desempeñando funciones que calificó como importantes para el funcionamiento del municipio. Finalmente, el alcalde insistió en que el debate debe centrarse en cómo perfeccionar el programa y asegurar las fuentes laborales de quienes dependen de él, evitando que las diferencias políticas terminen perjudicando a los trabajadores beneficiados.
Y seguimos en la misma línea. Quien también se refirió a los programas Proempleo en otra arista fue el consejero regional por la provincia de Petorca, Juan Ibacache, quien en esta vez cuestionó el rol de las ONG, que son las encargadas de supervisar el programa de inversión en la comunidad y son quienes contratan a la gente de este programa conocido como Proempleo. Y Juan Ibacache también llamó a reforzar la fiscalización para garantizar un uso transparente de los recursos. En conversación con Puranoticia.cl, la autoridad aseguró que una de las organizaciones que operan en la provincia de Petorca, una supervisora, fue candidata a consejera regional, situación que a su juicio evidencia la necesidad de revisar el funcionamiento del sistema y transparentar sus mecanismos de control. Ibacache afirmó que las entidades realizan principalmente un control administrativo, pero no verifican en terreno las labores que desempeñan los beneficiarios. Además, sostuvo que existen personas que llevan más de 15 años en el programa sin cumplir necesariamente con los requisitos originales de ingreso. Es necesario transparentarlo. Efectivamente, hay que perfeccionarlo. Hay personas que llevan más de 15 años, que se han anquilosado en el trabajo y que no necesariamente están cumpliendo con los requisitos de entrada del programa. El requisito de entrada es que sean personas vulnerables, que no tengan empleo, que sean mayores de 25 años hasta 60 años, que les cuesta insertarse en el sistema normal del trabajo. El consejero regional también pidió que los cambios implementados en la conducción del programa se traduzcan en mejoras concretas y no solo en reemplazos de autoridades. Asimismo, reiteró que el gobierno regional, la delegación presidencial y el consejo regional deben asumir una responsabilidad compartida para perfeccionar justamente el programa Proempleo. Oye, y nos vamos directamente a otro tema, tiene que ver directamente con lo que es la polémica planta de la jibia en Puchuncaví, ¿cierto? Hay una planta que se quiere construir en Puchuncaví. Esta planta pertenece a los pescadores de la comuna de Quintero. ¿Y por qué está en Puchuncaví? Es lo que nadie sabe. Bueno, en Puchuncaví se quiere construir esta planta, pero esta planta va a tirar desechos y estos desechos se quieren botar en la comuna de Concón. Quien se refiere a este punto es el alcalde de la comuna, porque justamente estas declaraciones no tardaron en tener una respuesta directa. La empresa a cargo del proyecto, los pescadores y la propia Sanitaria Esval salen a responder al alcalde, quien se niega justamente en recibir acá en la comuna de Concón estos famosos riles, ¿cierto? Los detalles a continuación. La empresa Aguas Pacífico aseguró que la futura planta procesadora de jibia proyectada para Puchuncaví no contempla descargas de residuos a cuerpos de agua y afirmó que los riles generados durante el proceso no contienen sustancias peligrosas. La firma explicó que estos residuos serían trasladados en camiones autorizados con un máximo de 6 viajes diarios y sostuvo que la iniciativa cuenta con el respaldo técnico de los organismos que participaron en su evaluación ambiental. Desde la Federación de Pescadoras Bahía Narau también llamaron a la tranquilidad y aseguraron que el proyecto incorpora resguardos ambientales. Su presidente, Hugo Poblete, afirmó que la planta procesará productos congelados y que los desechos sólidos serán transportados a las instalaciones autorizadas. En tanto, Esval aclaró que hasta ahora solo ha emitido un certificado preliminar solicitado por los impulsores del proyecto y precisó que aún no recibe una propuesta definitiva para evaluar la eventual recepción de residuos industriales líquidos. Escuchemos a Víctor Pimentel, subgerente zonal de Esval. El certificado emitido a solicitud de la Federación de Pescadores Bahía Narau es solo un documento preliminar de referencia para que el potencial cliente disponga de los antecedentes que debe cumplir para evaluar una prestación del servicio. A la fecha no hemos recibido un proyecto definitivo para una evaluación integral de las características, condiciones operacionales e impactos asociados a la recepción y tratamiento del riles de una planta procesadora de productos del mar. Tampoco se ha suscrito algún convenio para la eventual recepción de los residuos líquidos industriales a través de camiones limpiafosas. La sanitaria añadió que tampoco existe un convenio suscrito para recibir estos riles, por lo que cualquier decisión dependerá del análisis técnico de un proyecto que por ahora aún no ha sido ingresado para su evaluación integral. Interesante lo que está pasando justamente con esta planta de la jibia en Puchuncaví. Y nos vamos a otro problema que está suscitado en Valparaíso, porque con bloqueos en los accesos a distintos terminales del país, comenzó este jueves la paralización convocada por la Confederación Nacional de Trabajadores Portuarios, movilización que podría extenderse durante los próximos días. Revisemos los detalles.
La Confederación Nacional de Trabajadores Portuarios inició este jueves un paro nacional con la suspensión del primer turno y bloqueos en los accesos a diversos terminales, en demanda del cumplimiento del programa anual de 250 pensiones de gracia comprometido por el gobierno. La movilización se desarrolló en puertos como Iquique, Antofagasta, Caldera, Ventanas, Lirquén, San Vicente, Talcahuano, Coronel, Valdivia, Puerto Chacabuco, Puerto Natales y Punta Arenas, entre otros. En Iquique, los manifestantes bloquearon el acceso terrestre al terminal concesionado, mientras que en San Vicente se activaron planes de contingencia para reducir el impacto de la paralización en las operaciones. Los dirigentes señalaron que una vez finalizado el primer turno, evaluarán las propuestas que puedan presentar las autoridades para definir la continuidad de la movilización. De no existir avances, la Conatraport anunció nuevas paralizaciones para este viernes, además de movilizaciones programadas para el lunes 13 y el miércoles 15 de julio. El Consejo Municipal de Valparaíso aprobó por unanimidad el inicio de la modificación sustancial del Plan Regulador Comunal, un paso clave para permitir la ampliación del Hospital Carlos Van Buren y la futura construcción de un centro de diagnóstico y tratamiento. La iniciativa contempla adecuar la normativa urbanística vigente para incorporar el actual recinto hospitalario y 3 terrenos aledaños, manteniendo el histórico emplazamiento del principal centro asistencial de alta complejidad de la región. Desde el municipio destacaron que esta decisión permitirá avanzar en los estudios técnicos, la evaluación ambiental y el proceso de participación ciudadana, con el objetivo de otorgar viabilidad al proyecto. Asimismo, emplazaron al ministro de Salud a concretar la adquisición de los terrenos necesarios para su ejecución. Concejales de distintos sectores calificaron la aprobación como un paso histórico para Valparaíso, asegurando que permitirá avanzar en una iniciativa largamente esperada por la comunidad y contribuir al fortalecimiento de la infraestructura de salud pública en la región. 18 horas con 27 minutos, esto es Pura Noticia PM, tú nos escuchas en la radio, nos ves en la televisión y nos lees en la web, son las noticias como a ti te gustan, hacemos un alto comercial y seguimos con las noticias de la tarde. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. 6 de la tarde con 33 minutos, esto es Pura Noticia PM, son las noticias de la tarde. Nuestros principales titulares los revisamos a continuación. Minbu interpone acciones judiciales para proteger a familias del Olivar y asegurar viviendas dignas y seguras. Locatarios analizan la situación actual del sector Viña Marino del barrio Poniente. Alcalde de Concón golpea la mesa por el programa Proempleo y pide al delegado y al gobernador que se pongan de acuerdo y lo perfeccionen. Delegado Manuel Millones endurece el tono contra municipios por programa Proempleo. Le es más cómodo tener mano de obra barata. Con bloqueo de accesos a terminales comenzó la paralización. Empresa, Pescadores y Esval responden a críticas del alcalde de Concón. Escala la polémica por la planta de Jibia en Puchuncaví. Trabajadores portuarios inician paralización nacional. Cambios en pensiones de gracia fue el detonante de la movilización. Mega reforma, PPD alcanza acuerdo con el gobierno, la invariabilidad tributaria será bajada de los 25 a los 10 años. Senador Osandón pide a presidente Kast ordenar al oficialismo en medio de tensión por la mega reforma. Detectan más de 10 millones de dólares en mercancías ilícitas en San Antonio, incautan desde cosméticos hasta productos tecnológicos. Vamos directamente al portal, revisemos el portal a esta hora de la tarde para poder revisar todas las informaciones que ahí nos faltan ahí en los titulares. Acá la tenemos, a ver si... Ahí sí, F11, ahora sí. Vámonos a los titulares. Noticia principal, ¿cierto? A esta hora de la tarde en nuestro portal. Tiene que ver con la querella. No es una decisión política. Abogado de vecinos del Olivar detalla el drama
que derivó en una acción contra el ministro Poduje. En conversación con Pura Noticias, Juan Andrés Páez, representante de los damnificados, explicó los fundamentos de esta acción judicial y aseguró que el conflicto llegó a un punto de inflexión y sostuvo que su objetivo es resguardar los derechos de los afectados. ¿Cierto? También tenemos que, lo comentábamos recién, el Cori Bacachi, que desliza vínculos políticos en ONG a cargo de Proempleo. La noticia destacada, el MIMBU, que anuncia recursos judiciales para destrabar la reconstrucción, el Consejo de Valparaíso, que da la luz verde al primer paso para ampliar el Hospital Van Buren, la oposición, que acuerda recurrir al Tribunal Constitucional por temas tributarios y medioambientales. Esta es la mega reforma, ¿cierto? Y el senador Osandón, que llama al presidente Kast a usar su autoridad. Son las principales informaciones que están también en nuestra página web en punanoticia.cl. Vamos a saludar inmediatamente a nuestro próximo invitado. Está con nosotros Hernán Campo, académico de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales. ¿Cierto? ¿Cómo estás, Hernán? Bienvenido, buenas tardes. Hola, Jorge, muchas gracias por la invitación, todo bien por acá. Bueno, la última encuesta CADEM, ¿cierto, Hernán? Mostró un aumento en la desaprobación del presidente José Antonio Kast, que alcanzó cerca de un 60%, reabriendo el debate sobre la evaluación ciudadana del gobierno y los factores que explican este resultado. ¿Qué lectura se hace de este aumento en la desaprobación del presidente Kast? Definitivamente está tocando techo. Bueno, efectivamente, antes de la entrevista se publicó la encuesta de hoy de CADEM y refrenda un poco la tendencia que ha ido mostrando durante los últimos meses, desde que se anunció el aumento de los costos de los combustibles. En adelante, el gobierno no ha logrado repuntar en su aprobación, muy por el contrario, se han visto envueltos en una serie de situaciones que han ido empeorando esta situación, su percepción ciudadana, y hay algunos hitos que fueron de cierta forma delimitando esta tendencia, pero que ya exceden más a lo comunicacional, sino también tiene que ver más bien con un aspecto de gestión. O sea, si bien al principio el gobierno tenía un problema de relato, de comunicación de sus medidas, hoy día la ciudadanía está percibiendo de que ya no solamente comunicacional, sino también hay un problema de gestión durante el gobierno, de lo que va el gobierno. Exactamente, mira, tenemos ahí en pantalla lo que tú decías, porque la encuesta, el 60% de hace una semana atrás, la cuenta que salió hace breves instantes, muestra una desaprobación, ¿cierto?, presidencial del 59% de José Antonio Kast y una aprobación de un 38%, que independiente de la posición política es la gente que contesta. Ahora, rápidamente como se ve, esta aprobación presidencial llegó a un pic de 60, pero vuelve, ya se empieza con una tonalidad a la baja con este 59% de gente que desaprueba la gestión, y lo mismo que la aprobación, también logra subir un puntito, o sea, quiere decir que efectivamente ese 60 de la semana pasada pudo haber sido el techo, ¿o no, Hernán? Claro, o sea, igual estamos a puerta. La próxima semana se va a votar la reforma, la mega reforma en el Senado. Entonces, si ante una eventual derrota del oficialismo, si llega a caer ese proyecto de ley, no me atrevería, sería muy apresurado a decir que este es el techo. Buena parte de las expectativas de la ciudadanía, de hecho parte de la aprobación del presidente Kast se debe a esta iniciativa y a la expectativa que la ciudadanía tiene sobre esta reforma. Entonces, si se llega a caer esta iniciativa en el Senado, me atrevería a decir que este 60% podría ser superado ¿tú crees que del resultado? ¿Tú crees que no necesariamente un techo? Interesante tu visión, porque podría aumentar. Ahora, estaba para entender cuáles son las razones de la gente por qué aprueba la gestión del presidente. Eso es súper interesante poder entenderlo. Por ejemplo, está intentando ordenar el país y cumplir lo que prometió en campaña. Un 35% está por ahí. El Plan Nacional de Reconstrucción y Desarrollo Económico, también la gente dice que es como importante. Que le gusta como presidente, tiene autoridad, liderazgo, es valiente. Por la auditoría total del Estado. Son términos bastante que no son tan reales, porque en el fondo, por la auditoría total del Estado no se ha hecho ninguna auditoría. El Plan Nacional de Reconstrucción y Desarrollo Económico, no conocemos todavía el plan, ¿cierto? Ni los alcances que va a tener, ni siquiera se aprueba en el Congreso. ¿Conoce la gente realmente que aprueba al presidente? ¿Por qué lo aprueba? ¿O es una aprobación más partidista, más que porque votaron por él, más sin autocrítica sobre la propia gestión?
Sí, me parece, soy más tendiente de lo primero. Buena parte de la aprobación del presidente Kast responde a personas que en principio lo apoyaron en la campaña presidencial y en la segunda vuelta, y que todavía le entregan el beneficio a la duda, ya que consideran que esto todavía ni siquiera se ha cumplido un primer año de gobierno. Buena parte de las expectativas de estas personas están puestas a los resultados que pudiesen tener las medidas que impulsó el presidente Kast, ya pero para para su segundo año de gobierno, o lo que va a ser el tercer año de gobierno. Así que estas principales razones que las personas aducen como principal razón para su aprobación responden más bien a la idea o a la presunción que ellos tienen sobre lo que pudiese hacer Kast durante estos primeros meses. De hecho, si uno ve otras láminas que tienen que ver más bien con la parte de los atributos personales, ahí es donde buena parte se registró retroceso. Exacto. Ahora, por ejemplo, en las razones de desaprobación, que de ahí me salto a la que tú me haces referencia, Hernán, las razones de desaprobación son como más claras, porque dice, ¿por qué desaprueba el presidente? Bueno, aumento el costo de la vida, sí, claramente, nos subieron el precio de los combustibles de una. La caída del crecimiento económico, recorte el gasto fiscal, no ha cumplido sus promesas en seguridad en migración, eso es importante, tiene como primera mención bastante alta. La reforma misma tributaria, le ha faltado diálogo y capacidad para llegar a acuerdos. ¿Le pasa el desacuerdo también al presidente en la desaprobación? Bueno, efectivamente, la ciudadanía cada vez está mucho más vigilante de lo que está ocurriendo en el gobierno, precisamente por las expectativas que estaban puestas en su campaña y los desencuentros que ha tenido con su coalición, los desaciertos que ha tenido a la hora de comunicar ciertas medidas, ya le están pasando la cuenta. Rápidamente hizo cambio en su gabinete, sacó a su vocera de gobierno, sacó a su ministra de Seguridad Pública, pero a pesar de esas modificaciones y esos intentos por remediar las dificultades que tenían la primera etapa de los primeros 6 meses, o de los primeros meses de gobierno más bien, al parecer la gente no ha percibido mayores cambios y todavía sigue evaluando de manera desfavorable, principalmente en materias que tienen que ver con la gestión, que es lo que estábamos conversando al inicio. Exactamente, sí, yo creo que hoy día lo que más se le cuestiona directamente al presidente tiene que ver con lo que había esta sensación de la expectativa, ¿cierto? La expectativa que generaba justamente José Antonio Kast cuando iba a ser electo. Y uno nunca pensó que íbamos a tener una caída, por ejemplo, en seguridad. Yo creo que ese fue como que empezamos a dudar del presidente, con que empezamos a mirar al presidente y dijimos, pero pucha, ¿cierto? Si lo elegimos a usted por esto. Sí, imagínate cuánto tiempo habló de seguridad el presidente. Llega, asume y la ministra la tiene que cambiar a los 10 días. Yo creo que eso ha sido lo más nefasto que ha tenido este gobierno, ¿cierto? Haber fallado a la expectativa de la gente, ¿no? Claro, o sea, la promesa es que si uno retrocedemos un poco en el tiempo y nos remontamos a lo que fue la campaña del presidente Kast, buena parte de sus discursos y de la retórica que él fundó su campaña tenían que ver principalmente con el crecimiento económico y con la seguridad. No sé si tú recuerdas, Jorge, que parte de la campaña y de los debates que tenía el presidente Kast anunciaba una cierta cuenta regresiva de que iba a expulsar a los migrantes. Bueno, la metáfora. Llegó al gobierno y parece que eso era más bien una exageración y, como bien tú dices, no, pues una metáfora. Era metáfora, pues si quedamos claro que era metáfora. Claro. No, sí, eso también, toda la razón. Y eso naturalmente la gente lo resiente y cuando hoy día cada vez más, en una época donde la inmediatez, donde las personas exigen respuestas inmediatas, lo castiga y lo penaliza a la hora de aprobar un gobierno. Ahora, como bien lo he mencionado en otras ocasiones, la diferencia que tiene el presidente Kast y una ventaja que él pudiese tener es que, a diferencia de lo que fue el gobierno del presidente Boric, él no tiene elecciones intermedias. Por lo tanto, tiene un cierto periodo de tiempo en la que él puede impulsar sus medidas sin tener en mente las posibles la medición que él pudiese tener en una elección. Entonces no tiene la presión que tuvo, por ejemplo, el presidente Boric, que tuvo elecciones durante todos los años. Eso le da un margen de tiempo como para practicar cierto ensayo y error durante estos años de gobierno,
estos primeros meses de gobierno, pero tampoco es tan holgado ese margen de tiempo, porque ya las personas están viendo disconformes y están manifestando su inquietud derechamente en las encuestas. Exactamente, sí, pues y ahí es donde vamos a ver. Yo creo que lo más importante es que lo que va a pasar posterior a la aprobación de la mega reforma, porque claramente la mega reforma se va a aprobar, el tema es cómo se aprueba. Ya, por ejemplo, la invariabilidad tributaria que haya bajado de 25 a 10 años, creo que abre una muy buena puerta quizás a un diálogo que no veíamos posible hace un par de semanas. Creo que el mismo ministro haberse sentado a dialogar, el logro que ha hecho Paulina Núñez, ¿cierto?, la presidenta del Senado, vamos a ver cómo cambia esta figura de un gobierno y un presidente que no le gusta conversar y que quería pasar solamente máquina. Ojalá que eso también nos ayude. Oiga, Hernán, muchas gracias por este contacto. Jorge, muchas gracias. Hasta luego. Hernán Campos, académico de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales, ¿cierto?, con nosotros a esta hora de la tarde en Pura Noticia PM. Seguimos con el desarrollo de las siguientes informaciones, porque Quilpué desplegó un intenso operativo de retiro de rucos para recuperar espacios públicos. El municipio y carabineros intervinieron 2 puntos y realizaron controles a las personas que permanecían en estos lugares en el marco de un plan permanente de seguridad. Un nuevo operativo para retirar rucos instalados en distintos puntos de Quilpué realizó la municipalidad de la comuna en conjunto con carabineros, quienes, en el marco de un plan de recuperación de espacios públicos y fortalecimiento de la seguridad, llevaron a cabo este operativo. El procedimiento se concentró en 2 sectores: el costado de la vía troncal sur a la altura de la 5ª Compañía de Bomberos y un segundo punto ubicado en el sector de Santa Rosa, donde personal municipal y policial desmanteló las estructuras irregulares. Durante la intervención, carabineros y funcionarios de seguridad pública también efectuaron controles de identidad y fiscalizaciones a las personas que permanecían en los lugares intervenidos, con el objetivo de verificar su situación y prevenir la comisión de delitos. Desde el municipio explicaron que este tipo de operativo se desarrolla de manera periódica como parte de una estrategia para recuperar espacios que habían sido ocupados de forma irregular y responder a las inquietudes planteadas por los vecinos. Conforme al plan de ruco que mantiene la Dirección de Seguridad Pública, este plan de retiro de ruco o esta planificación se enmarca en ir erradicando este tipo de incivilidad en la comuna. La administración comunal aseguró que estas acciones continuarán en distintos sectores de Quilpué, con el propósito de mejorar la seguridad, mantener los espacios públicos en mejores condiciones y contribuir a una mejor calidad de vida para la comunidad. Tras la querella presentada contra el ministro de Vivienda, Iván Poduje, el abogado que representa a las familias y damnificados del sector del Olivar en Viña del Mar explicó en puranoticia.cl las razones que llevaron a los vecinos a recurrir a la justicia y aseguró que la acción responde al complejo escenario que enfrentan justamente los damnificados. Los antecedentes a continuación. El abogado Juan Andrés Pavés, representante de un grupo de familias damnificadas del Olivar, afirmó que la querella presentada contra el ministro de Vivienda, Iván Poduje, y otras autoridades busca resguardar los derechos de los vecinos y permitir que un organismo independiente investigue lo ocurrido. Sostuvo que la decisión se tomó luego de que se ordenara la demolición de viviendas que, según indicó, presentaban entre un 70% y un 80% de avance, manteniendo paralizadas las obras de reconstrucción por más de 3 meses. Pavés recalcó que la acción judicial no es una decisión política y aseguró que las familias solo buscan recuperar sus viviendas. En ese sentido, afirmó que el conflicto llegó a un punto de inflexión y que era necesario acudir a la justicia para esclarecer eventuales responsabilidades. El abogado también defendió la historia habitacional de los vecinos del Olivar, señalando que se trata de propietarios que adquirieron sus viviendas mediante programas estatales y años de pago, descartando que se trate de ocupaciones irregulares. Asimismo, relató que muchas familias ya habían planificado su regreso a las viviendas e incluso habían tomado medidas para la mudanza antes de que las obras fueran detenidas, situación que, según dijo, ha generado una profunda frustración entre los afectados. Finalmente, cuestionó el escaso respaldo institucional durante el proceso de reconstrucción y manifestó su expectativa de que la investigación del Ministerio Público permita aclarar los hechos y evitar nuevas demoliciones mientras se resuelve el conflicto. Seguimos con las informaciones relacionadas con el MIMBU, ¿cierto? Porque el Ministerio de Vivienda y Urbanismo anunció la presentación de recursos de protección. Contextualicemos esta información porque ¿qué es lo que hace el MIMBU?
publica en horas de la tarde un comunicado de prensa, ¿cierto? Y una cuña y una declaración justamente de el Ceremi de Vivienda, ¿cierto? Vamos a entrar en estos detalles. Según informó esta cartera, el MIMBU anuncia esta presentación de hacer recursos de protección y acciones civiles con el objetivo de resguardar a las familias damnificadas en el Olivar, en Viña del Mar, y destrabar el proceso de construcción, ¿cierto? Según informó la cartera, las acciones buscan restablecer los derechos de los propietarios que decidieron poner término a sus contratos con la entidad patrocinante Social Arquitectura y con la constructora San Sebastián, luego de esta controversia, ¿cierto?, efectuada. Desde el MIMBU señalaron que actualmente las acciones judiciales presentadas por la constructora y un grupo de vecinos mantienen paralizado el proceso. Es lo que dice el MIMBU, pero no es así. Ojo, esto es lo que dice el Ceremi Marcelo Ruiz. Bueno, frente a las acciones judiciales que ha interpuesto la constructora San Sebastián, que limita el derecho de avanzar libremente de 330 viviendas y familias en el Olivar, yo quisiera leer la siguiente declaración pública del Ministerio. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo informa que ha decidido interponer recursos de protección y acciones civiles con el objetivo de restablecer el derecho vulnerado de cientos de familias damnificadas del Olivar en Viña del Mar, que han sido víctimas de una reconstrucción fracasada y de una constructora que no cumplió con el deber de construir viviendas seguras. Yo le pediría directamente al gobierno, a usted Ceremi, con todo respeto, y al ministro, que dejen de mentir. Aquí tenemos una declaración pública. Esta declaración pública sale posterior a la información que ha publicado por la noticia.cl durante la mañana, la información del abogado. Tenemos por primera vez, y aquí atento, por primera vez, ¿cierto?, los damnificados se han querellado directamente contra el ministro. Se querellaron contra el ministro Budge. Esta querella, dice el abogado, no es una decisión política. Aquí no está en juego el tema político. Aquí está en juego, ¿cierto?, la decisión de damnificados, de personas que perdieron todo, que le iban a entregar sus casas y que el ministro decide que esa casa está mala. Porque es el ministro el que decide que están malas. No hay un informe técnico que diga que había que demolerlas. O sea, es más, es la propia justicia la que paraliza justamente la demolición pidiendo un informe técnico. Entonces, lo que dice la declaración pública directamente que tenemos en pantalla de lo que habla el Ministerio de Vivienda y Urbanismo está mintiendo. Esas familias que son propietarias de su vivienda manifestaron expresamente su decisión de poner término a los contratos con la entidad patrocinante. Sí, ¿después de qué? ¿Qué hicieron ustedes con esa familia, señores Serviu? ¿Qué hacía el famoso Pudujito que salió, cierto, del proceso de reconstrucción? Después tenemos, dice el mismo comunicado, estas familias que son propietarias de su vivienda manifestaron expresamente su decisión de poner término a los contratos con la entidad patrocinante, ¿cierto? Y con la constructora, que desde marzo enfrentan querellas por parte del ministerio. ¿Qué querellas? A ver, dice claramente el comunicado, tiene que desde marzo, enfrentan querellas por parte del ministerio. ¿Dónde están las querellas presentadas en contra de la empresa? ¿Cierto? ¿Nos puede mandar, por ejemplo, el equipo de comunicaciones del Serviu el rol de las querellas presentadas en marzo contra la empresa? Porque eso es lo que dice su comunicado. El comunicado dice que esas empresas tenían querellas desde marzo, que las muestren. La decisión de la familia de terminar ambas relaciones contractuales, se refiere a la relación de término con la entidad patrocinante y la constructora, y aceptar la propuesta de Serviu del Paraíso fue tomada tras informarse de las graves deficiencias estructurales. No es así. Prácticamente hubo presión. Y nosotros vamos a mostrar como medio de comunicación todos los videos que tenemos a nuestro haber y que, ojo, están en la justicia, porque fueron presentadas en la querella ante la justicia, de cómo se les presionó a muchos vecinos para que votaran esos contratos. Hoy esta familia, dice el comunicado del Serviu, hoy estas familias no pueden avanzar con el proceso de reconstrucción por las acciones judiciales interpuestas por la constructora y un grupo minoritario de vecinos. Es mentira. Hoy las familias no pudieron avanzar con el proceso de reconstrucción porque el ministro Budge lo paró. O sea, ¿hasta cuándo mienten? O sea, este es un comunicado de prensa.
¿cierto? Hoy estas familias no pueden avanzar con el proceso de construcción porque las acciones judiciales interpuestas por la constructora y un grupo minoritario de vecinos que afecta no solo a las 140 viviendas que contaban con diversos porcentajes de avance y autorización de demolición. ¿Dónde hay una autorización de demolición? Una. ¿Dónde hay un informe que diga que había que demoler las casas? ¿Sí? ¿Por qué la justicia paraliza? ¿Cierto? Después de la presentación que hace el abogado Barriento de la constructora, ¿cierto? ¿Por qué se paraliza el proceso? ¿Y qué dice la justicia? Tráigame un perito, tráigame un experto que me diga si hay que demoler o no hay que demoler las casas. Si hubiese estado tan claro que había que demoler las casas, ¿no cree usted que la justicia le hubiese llamado a un perito? Como ministerio sostenemos una vez más que no entregaremos viviendas parchadas. Por supuesto, ¿cuándo se ha entregado una vivienda parchada? Falladas que ponen en riesgo la vida de las personas. Nuestro deber es proteger a las familias que quieren avanzar. No podemos permitir que un conflicto judicial, si el conflicto, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo creó? ¿Quién lo inventó? Fue el ministro. Es una vergüenza este comunicado. Es una vergüenza el comunicado que hace justamente el Ministerio de Vivienda y el Servio. Y es una vergüenza que el Ceremi, Marcelo Ruiz, se preste para esto. Hacemos un alto comercial y seguimos. Esto es Pura Noticia PM. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Y seguimos a esta hora de la tarde, ¿cierto? En Pura Noticia PM, son las noticias de la tarde, 7 de la tarde con 1 minuto. Revisamos los principales titulares a esta hora. El abogado Juan Andrés Pavés, abogado de vecinos, defiende querella contra Poduje. Asegura que busca proteger a las familias del olivar. Locatarios analizan la situación actual del tradicional sector viñamarino, cambios en la seguridad del barrio poniente de Viña del Mar. Programas Proempleo abren la caja de Pandora en la quinta región. Freddy Ramírez, alcalde de Concón, se refiere al tema. Manuel Millones insiste en responsabilizar a Mundaca por las desvinculaciones. El delegado Millones además endureció el tono contra los municipios por el programa Proempleo. La empresa Pescadores y Esval responden a críticas del alcalde de Concón. Escala polémica por planta de jibia en Puchuncaví. Trabajadores portuarios inician paralización nacional. Cambio en pensiones de gracia fue el detonante de la movilización. Mega reforma. PPD alcanza acuerdo con el gobierno. La invariabilidad tributaria será bajada de los 25 a los 10 años. Senador Osandón pide a presidente Kast ordenar al oficialismo en medio de la tensión por la megareforma. Detectan más de 10 millones de dólares en mercancía ilícita en San Antonio. Incautan desde cosméticos hasta productos tecnológicos. Son las principales informaciones que tenemos a esta hora. Estaba conversando internamente y queríamos... justamente sobre la declaración pública que estábamos contextualizando recién antes de irnos a comerciales. Le contextualizamos a nuestra audiencia que nos está sintonizando a esta hora de la tarde en la radio y en la televisión, ¿cierto? Hace breves instantes, en horas de la tarde, existe una declaración pública dada a conocer directamente por el Ministerio de Vivienda y el Servio y el MIMBU, ¿cierto?, de la región de Valparaíso, con una declaración completa directamente del Ceremi. Vamos a escuchar la declaración completa de lo que dice Marcelo Ruiz, Ceremi de la región de Valparaíso. Escúchenlo. Lo que buscamos, en primer lugar, es lo que hemos dicho siempre, es proteger a las familias frente a diseños que tienen fallas evidentes, frente a eventos sísmicos y frente al comportamiento del fuego, primero que todo. Y segundo, en este caso, es resguardar su derecho a libremente seguir avanzando mediante la entidad patrocinante estatal que les ha presentado diseños que por lo demás fueron electos por todas estas familias, ¿ya? Estamos protegiendo entonces tanto la vida de las personas, estamos protegiendo su derecho a recibir viviendas bien diseñadas y además la libre voluntad que expresaron al desvincularse de la
Constructora San Sebastián y de la EP Social Arquitectura, producto de las fallas alertadas por los informes de las entidades ya descritas. Y en tercer lugar, avanzar a retomar el avance normal de la reconstrucción, porque para nosotros es muy importante. No estamos solo reconstruyendo viviendas, estamos reconstruyendo vidas, estamos reconstruyendo un barrio, estamos construyendo un sector de Viña del Mar que siempre fue próspero. Seremi, con todo estas situaciones que se han venido dando en los últimos meses, ¿se podrá cumplir lo vamos que a escuchar está ahora sí comprometido por el al Ministerio Marcelo de Ruiz? Vivienda? Estábamos escuchando justamente a Marcelo Ruiz, pero vamos a escuchar la lectura completa que hace el Seremi de la declaración pública. Lo escuchamos. Bueno, frente a las acciones judiciales que ha interpuesto la constructora San Sebastián, que limita el derecho de avanzar libremente de 330 viviendas y familias en el Olivar, yo quisiera leer la siguiente declaración pública del Ministerio. Escuchemos atentamente. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo informa que ha decidido interponer recursos de protección y acciones civiles con el objetivo de restablecer el derecho vulnerado de cientos de familias damnificadas del Olivar en Viña del Mar, que han sido víctimas de una reconstrucción fracasada y de una constructora que no cumplió con el deber de construir viviendas seguras. Estas familias, que son propietarias de sus viviendas, manifestaron expresamente su decisión de poner término a los contratos con la entidad patrocinante Social Arquitectura y con la constructora San Sebastián, que desde marzo enfrentan querellas por parte del Ministerio por 8 delitos y en relación con contratos por 709.143.09 UF de patrimonio qué fiscal. Importante, páreme ahí el video. Mire qué importante, mire. El Seremi no se atreve a decir lo que dice la declaración pública. Muéstreme la declaración pública. Vamos a leer la declaración pública. Lo estamos escuchando al Seremi, lo tengo en pantalla, Cristóbal. Píncheme la, Cristóbal. Tengo aquí, mira, en la declaración pública es de este párrafo, segundo párrafo. La declaración que nos llega impresa dice lo siguiente: estas familias, que son propietarias de su vivienda, manifestaron expresamente su decisión de poner término a los contratos con la entidad patrocinante Social Arquitectura y la constructora San Sebastián, que desde marzo enfrentan querellas por parte del Ministerio por 8 delitos, lo dice. Pero el Seremi no lo dice. La declaración lo dice. Dice que desde marzo enfrentan querellas por parte del Ministerio. No hay ni una querella presentada, ni una. Hay una denuncia, que no es lo mismo. Por 8 delitos: estafa agravada, uso malicioso de instrumentos falso, fraude al fisco, coacción, amenaza, tráfico de influencia, cuasi delito de peligro por interacción a norma de seguridad estructural, obtención fraudulenta de prestaciones estatales. ¿Por qué el Seremi no dice esto? Y se lo dice el comunicado. Escuchemos nuevamente al Seremi. De una constructora que no cumplió con el deber de construir viviendas seguras. Estas familias, que son propietarias de sus viviendas, muéstrame el texto, mira, manifestaron expresamente su decisión de poner término a los contratos con la entidad patrocinante Social Arquitectura y con la constructora San Sebastián, que desde marzo enfrentan querellas por parte del Ministerio por 8 delitos y en relación con contratos por 709.143.09 UF de patrimonio fiscal. La decisión de las familias ¿hay querella o no hay querella? Ambas relaciones contractuales y aceptar la propuesta del Servio Región de Valparaíso. ¿Hay querella o no hay querella presentada por parte del Ministerio? ¿Hay querella o no hay querella presentada en marzo por parte del Ministerio? No es una equivocación, ¿eh? No queremos poner el dedo en una equivocación puntual, no. Es parar de mentir. Así de simple. Parar de mentir. La primera publicación que tira Puranoticia.cl, que publica Pura Noticia, a 24 horas que el ministro Poduje habló por primera vez de demolición, después de leer los informes directamente, conocer, de traspasarlo con diferentes expertos, nuestro medio publica: ¿miente Poduje? ¿Miente, ministro? Su comunicado, el del Seremi, dice que hay querella en contra de la empresa a partir de marzo por 8 delitos. Eso es lo que quieren decir, ese es el discurso. Definitivamente esto no es sin filtro, ministro. Marcelo Ruiz, no se deje más utilizar. Usted es un tan buen profesional. Ya perdió su contrato de planta maravilloso que tenía la Municipalidad de Viña por seguir al ministro, ¿cierto?
un profesional maravilloso como usted, Marcelo. Yo sé que es amigo del ministro, pero una cosa es ser amigo y otra es ser títere del ministro. No es lo mismo. Ya, avancemos. Vamos con más información, ¿cierto? A esta hora de la mañana, de la tarde, porque tenemos una ronda impacto en Viña del Mar. Un amplio operativo de carabineros en el centro y borde costero de Viña del Mar terminó con 14 personas detenidas, decomisos de comercio ilegal y cigarrillos de contrabando, además del retiro de vehículos de circulación tras más de 200 controles preventivos. Revisemos la información. 14 personas detenidas dejó una nueva ronda impacto realizada por carabineros de la primera comisaría de Viña del Mar, operativo que se desplegó en el centro de la ciudad y en el borde costero con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir delitos. Durante el procedimiento se efectuaron más de 200 controles vehiculares, además de los de identidad. Entre los detenidos figuran 6 personas que mantenían órdenes judiciales vigentes, además de imputados por robo en lugar habitado, infracción a la ley de drogas, porte de arma blanca, contrabando de cigarrillos y ocultación de identidad. Al respecto se refirió el teniente coronel Rodrigo Espejo, comisario de la primera comisaría de Viña del Mar. Realizó la ronda de impacto en el sector de la primera comisaría de Viña del Mar desde las 15 horas hasta las 22, teniendo como resultado 14 detenidos, principalmente por órdenes judiciales pendientes, detenidos por droga, por porte de armas, por robo en lugar habitado. El operativo también contempló fiscalizaciones al comercio en conjunto con personal municipal enfocadas en combatir la venta ilegal y el comercio informal en distintos sectores de la comuna. Como resultado de estas inspecciones se decomisaron 192 especies comercializadas de manera irregular, además de 320 cajetillas de cigarrillo de contrabando. Asimismo fueron retirados de circulación 3 automóviles y una motocicleta por incumplimientos a la normativa vigente. Operativo policial en Cabildo dejó 4 detenidos, 7 extranjeros denunciados y la captura de un condenado por abuso sexual. El despliegue conjunto de carabineros y la Policía de Investigaciones permitió detener a un hombre de 49 años que debía cumplir una condena de 5 años y un día de cárcel por abuso sexual. Conozcamos más en el siguiente informe. Un amplio operativo de fiscalización desarrollado por Carabineros y la Policía de Investigaciones en la comuna de Cabildo dejó un saldo de 4 personas detenidas, 7 ciudadanos extranjeros denunciados por infracciones migratorias y decenas de controles preventivos en distintos puntos de la comuna. Uno de los procedimientos más relevantes fue la detención de un hombre de 49 años que mantenía una orden de captura vigente para cumplir una condena de 5 años y un día de presidio efectivo por el delito de abuso sexual con contacto contra un menor de 14 años. El sujeto fue ubicado por personal de la CIP de la primera comisaría de La Ligua en un sitio eriazo del sector Los Corrales. Tras confirmar su identidad y verificar sus antecedentes, el condenado fue detenido y posteriormente trasladado hasta el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Quillota para dar cumplimiento a la sentencia dictada por el Juzgado de Garantía de La Ligua. En paralelo, detectives de la PDI realizaron controles migratorios a 27 ciudadanos extranjeros de distintas nacionalidades. Como resultado, 7 personas fueron denunciadas, 4 por ingresar al país por pasos no habilitados y 3 por infringir la normativa vigente en materia de extranjería. El operativo contempló además 30 controles vehiculares, 40 controles de identidad y la aplicación de 10 infracciones de tránsito. Asimismo, se retiró de circulación un vehículo que mantenía su documentación vencida y cuyo conductor no portaba licencia. El balance también consideró 2 infracciones a locales de expendio de alcoholes y la detención de otras 3 personas, una por mantener una orden de detención vigente y 2 por el delito de desacato. Desde Carabineros señalaron que estos despliegues buscan reforzar la seguridad, fiscalizar el cumplimiento de la ley y dar ejecución a órdenes judiciales pendientes. Mercancías ilícitas avaluadas en más de 10 millones de dólares fueron detectadas en el puerto de San Antonio durante la primera operación Conosur y región andina, un despliegue internacional que reunió a organismos de control de 7 países para combatir el comercio ilegal y el crimen organizado. En Chile, el operativo fue encabezado por el Servicio Nacional de Aduana, con apoyo del Ministerio Público, la PDI, Carabineros, Directemar y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Durante los 2 meses que se extendió la operación, se realizaron 181 procedimientos positivos que permitieron incautar 56 toneladas de precursores químicos para drogas sintéticas, además de 500.000 de productos tecnológicos, artículos de cosmética, juguetes, vehículos, alimentos y otros productos ingresados de manera irregular. Las autoridades destacaron que el trabajo conjunto permitió fortalecer el intercambio de información y focalizar las fiscalizaciones para detectar mercancías que, además de representar un millonario perjuicio económico, podrían constituir un riesgo para la salud y la seguridad de la población. Corrobora precisamente todo el profesionalismo y el compromiso que tiene las instituciones, específicamente de aduanas, en este trabajo, pero también es oportunidad de recalcar que frente al crimen organizado, solamente la sociedad en su conjunto, trabajando también organizadamente, coordinadamente a nivel internacional, ¿no es cierto?, y interagencial, puede permitir estos resultados tan exitosos como los que estamos constatando en esta oportunidad. Desde la Fiscalía Regional de Valparaíso calificaron el operativo como uno de los procedimientos más exitosos desarrollados por el Estado en esta materia, destacando la coordinación internacional y el liderazgo de la aduana de San Antonio en la investigación. Nos vamos directamente a nuestra página web, ¿cierto? Revisamos a esta hora información que está publicada en la sección Región de Valparaíso en puranoticia.cl, porque hay un hallazgo de posibles restos incas que obligarían a postergar importantes obras de alcantarillado. Esto en la comuna de San Esteban. Un sorprendente descubrimiento arqueológico remeció las faenas de alcantarillado que se desarrollan en la calle Teodoro Centeno. Esto en la comuna de San Esteban, provincia de los Andes. Según informó Radio Bio Bio, el equipo de arqueólogos encargado del proyecto vial encontró restos humanos y fragmentos de vasija que de manera preliminar permanecían a la cultura inca, ¿cierto? El hallazgo contempla un esqueleto completo de diversos elementos de cerámica, situación que obligó a suspender momentáneamente el rescate patrimonial y análisis arqueológico, considerando un hecho inédito para la zona. El alcalde de San Esteban, Cristiano Ortega Villagras, destacó la relevancia del descubrimiento y aseguró que podría significar un antes y un después para la comprensión del pasado de la comuna. Tras el descubrimiento, el equipo de especialistas implementó un protocolo técnico especializado para retirar los restos óseos. La presidenta del Partido Socialista respondió a las acusaciones realizadas por la senadora Daniela Chiccardini en medio del debate por la megareforma. Paulina Bodanovich, presidenta también del Partido Socialista, aseguró que no existió ningún acuerdo con el ministro de Hacienda. Detalles en el siguiente informe. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, negó haber sostenido una negociación oculta con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Esto tras las acusaciones de colusión formuladas por la senadora Daniela Chiccardini. A través de una carta dirigida a la militancia, la senadora afirmó que las conversaciones se desarrollaron de manera pública en el Senado y sostuvo que no ha habido acuerdo alguno, calificando las acusaciones como falsas y desproporcionadas. Bodanovich recordó además que todos los senadores socialistas votaron en contra de la megareforma en general y que también rechazaron el proyecto de aumento del endeudamiento fiscal impulsado por el gobierno. La parlamentaria defendió el diálogo como parte de su labor legislativa y señaló que la responsabilidad de la oposición es intentar mejorar aquellos proyectos con los que mantiene diferencias. Finalmente, hizo un llamado a resolver las discrepancias dentro de la institucionalidad del Partido Socialista y advirtió que este tipo de controversias públicas perjudican la imagen de la colectividad y su capacidad de influir en el debate legislativo. No ha sido grato, hablé con Daniela Chiccardini. Ustedes vieron unas imágenes que andan circulando profusamente. Efectivamente tuvimos una conversación luego en el hemiciclo y ya hemos dado por terminada esta discusión porque que nada aporta, por cierto, ni al destino de este proyecto, de este mal proyecto de la reforma tributaria, donde ninguno de los senadores socialistas hemos indicado estar a favor de él. La tensión que hay en el Partido Socialista por este tema puntual, ¿cierto?, de la discusión entre la presidenta del Senado y también las acusaciones de Chiccardini son bastante graves y han remecido al socialismo. Y si hay problemas justamente ahí,
en la izquierda, también hay problema en la derecha, porque la tramitación de esta mega reforma sigue tensionando justamente el oficialismo. En este contexto, el senador Manuel José Osandón, de Renovación Nacional, llamó al presidente José Antonio Kast y lo llamó a asumir un rol más activo para ordenar a los partidos de la coalición. Un senador dándole instrucción al presidente. Lo escuchamos. El senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón, emplazó al presidente José Antonio Kast a ejercer su autoridad para poner fin a los conflictos internos del oficialismo. Todo esto en medio de la discusión del proyecto de reconstrucción nacional. El parlamentario sostuvo que el sector se encuentra desordenado por disputas que calificó como peleas chicas y advirtió que esa situación dificulta el avance de la agenda del Ejecutivo en el Congreso. En ese sentido, afirmó que el mandatario necesita contar con un Parlamento unido para sacar adelante su programa de gobierno y consideró que ha sido demasiado respetuoso con los partidos políticos de la coalición. Osandón agregó que espera que el presidente adopte una postura más firme para evitar que diferencias internas sigan entorpeciendo la tramitación de las iniciativas del Ejecutivo. Finalmente, el senador aseguró que las discrepancias actuales no responden a diferencias de fondo, sino a conflictos de protagonismo personal dentro del oficialismo. El gobierno y los senadores del partido del PPD anunciaron un acuerdo en el marco justamente de la tramitación de la mega reforma. El entendimiento modifica uno de los puntos más debatidos del proyecto, lo que era la invariabilidad tributaria para las inversiones, que de 25 años va a bajar a tan solo 10 años. Escuchamos. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, junto a la presidenta del Senado y los senadores del PPD, anunciaron un acuerdo para reducir de 25 a 10 años la invariabilidad tributaria en proyectos de inversión de hasta $100 millones. El entendimiento establece además un régimen de 15 años para inversiones de hasta $350 millones, mientras que solo los proyectos superiores a 500 millones mantendrán una invariabilidad de 25 años. Desde el gobierno señalaron que la modificación busca entregar mayor certeza a los inversionistas, pero también responder a las inquietudes planteadas durante la discusión del proyecto en el Senado. Se entregase finalmente una propuesta muy razonada, muy bien pensada y mirando un diálogo, encontrar puntos comunes. Es una propuesta que nos deja satisfechos, es una propuesta que pone a Chile por delante. La senadora Loreto Carvajal destacó que el acuerdo fue posible gracias al diálogo político y valoró que el Ejecutivo acogiera las propuestas presentadas por su bancada durante la negociación. Reforma tributaria o nominada modificaciones tributarias o como quiera llamársele, implica el compromiso político de un mejor diálogo. Yo quiero sin duda reconocer el esfuerzo desde la presidenta del Senado, que a instancias de una mesa técnica, pero también del Ejecutivo, representado por el ministro de Hacienda, ha tomado este elemento de reciprocidad en cuanto a las propuestas y a la aceptación de ellas como una forma de generar mejor diálogo y sobre todo en puntos estratégicos y centrales que conlleva esta reforma. Por su parte, el senador Ricardo Celis aseguró que el gobierno incorporó gran parte de las indicaciones del PPD, calificando el acuerdo como un avance para equilibrar la certeza jurídica de las inversiones con una mayor flexibilidad tributaria. Finalmente ha sido recogido, hemos presentado un texto, el gobierno ha recogido diría yo, el 90% de nuestra propuesta en esta materia. Hemos revisado esto con los 4 senadores del PPD. Nos parece que las indicaciones que preliminarmente tenemos en la mano y que se van a presentar mañana recogen también, ¿cierto?, lo que hemos señalado, hemos propuesto. Un acuerdo inédito, un acuerdo donde el PPD, senadores del PPD y el gobierno llegan a un acuerdo. Pero las críticas a este acuerdo realmente se siguen sumando. Ahora fue la exministra Carolina Toá y el senador comunista Daniel Núñez quienes cuestionaron el pacto y advirtieron sus efectos en la oposición. La exministra del Interior, Carolina Toá, calificó como inconsulto y contradictorio el acuerdo alcanzado por senadores del partido Por la Democracia con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, para modificar la invariabilidad tributaria contemplada en la mega reforma. A través de sus redes sociales, Toá afirmó que si bien es partidaria de alcanzar acuerdos, estos deben construirse con diálogo interno y no mediante decisiones inconsultas. Además, advirtió que las diferencias dentro del progresismo no pueden resolverse mediante recriminaciones públicas, porque a su juicio, por ese camino solo se llega a la irrelevancia.
Las críticas también llegaron desde el Partido Comunista, donde el senador Daniel Núñez acusó al PPD de romper la unidad de la oposición al pactar con el gobierno y sostuvo que la colectividad mantiene su decisión de recurrir al Tribunal Constitucional para impugnar la megareforma. Nosotros como comité del Partido Comunista o senadores del Partido Comunista no vamos a firmar ningún protocolo de acuerdo que implique el que no podamos acudir y hacer uso de nuestras facultades, como es ir a alegar la inconstitucionalidad de medidas como la invariabilidad tributaria o algunas de las normas ambientales que se están aprobando a matacaballo. Entonces, desde ese punto de vista, no vamos a firmar ningún protocolo. Lo que el gobierno tiene que hacer es presentar las indicaciones y nosotros las evaluaremos si es que hay algún avance, por mínimo que sea. Nosotros, en ese sentido, vamos a mirar cada indicación, estudiarla y votarla en conciencia. Pero hoy día, querer de trasnoche firmar algún tipo de protocolo, francamente más parece una cosa muy aventurada. El parlamentario insistió en que la oposición debe actuar de manera coordinada para enfrentar la iniciativa del Ejecutivo y además advirtió que si quienes participaron en el acuerdo terminan respaldando el resto del proyecto, se produciría un quiebre definitivo y sin retorno al interior del bloque opositor. Pese a las críticas que ha generado el acuerdo entre el PPD, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, defendió este entendimiento y aseguró que aún es posible seguir construyendo consensos durante la tramitación de la megareforma. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, destacó el acuerdo alcanzado con senadores del PPD para rebajar la invariabilidad tributaria contemplada en la megareforma y aseguró que ese entendimiento demuestra que el diálogo sigue siendo posible durante la tramitación del proyecto. La parlamentaria adelantó que este jueves sostendrá una reunión con la senadora Paulina Bodanovich con el objetivo de acercar posiciones con el Partido Socialista y avanzar en nuevos consensos sobre la iniciativa. Núñez afirmó que el acuerdo con el Partido por la Democracia permitió destrabar parte de la discusión legislativa y sostuvo que este tipo de entendimientos entrega certezas para impulsar el crecimiento económico, la inversión y la generación de empleo. Consultada por las críticas surgidas desde la UDI, la presidenta del Senado defendió su rol institucional y aseguró que seguirá privilegiando el diálogo por sobre las diferencias políticas. Finalmente expresó su confianza en que un eventual acuerdo con el Partido Socialista también contribuye a reducir la posibilidad de que la megareforma sea impugnada ante el Tribunal Constitucional, tal como ocurrió tras el entendimiento alcanzado con el PPD. Bueno, pese a los intentos de acercar posiciones durante la jornada, los partidos de oposición acordaron mantener una acción conjunta frente a la megareforma y confirmaron, de todas maneras, que van a recurrir al Tribunal Constitucional una vez que finalice la tramitación del proyecto. Los partidos de oposición confirmaron que presentarán un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para impugnar aspectos tributarios y medioambientales de la megareforma una vez que concluya su discusión en el Senado. La decisión fue anunciada por la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, tras una reunión en la que participaron dirigentes de oposición, jefes de bancada y abogados constitucionalistas. La senadora explicó que el encuentro permitió ratificar el compromiso de actuar de manera unitaria y sostuvo que, pese a las diferencias surgidas durante la tramitación del proyecto, existe acuerdo para avanzar en una presentación conjunta ante el Tribunal Constitucional. A través de una declaración pública, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el PPD y el Partido Liberal, junto al Frente Amplio y la Democracia Cristiana, señalaron que existen normas tributarias y medioambientales que deben ser revisadas por el Tribunal Constitucional. La coordinación jurídica de la presentación quedó a cargo del abogado constitucionalista Tomás Jordán, mientras que diputados y senadores de oposición ingresarán el requerimiento una vez concluida la tramitación legislativa de la iniciativa. Bueno, y la Comisión de Educación del Senado también dio un nuevo paso en la tramitación del famoso proyecto de Sala Cuna Universal. La iniciativa amplía el beneficio a todas las trabajadoras y ahora continuará su discusión en la Comisión de Hacienda. La Comisión de Educación del Senado aprobó en particular el proyecto de ley de Sala Cuna Universal, una iniciativa que busca extender este derecho a todas las trabajadoras y no solo a quienes se desempeñan en empresas con 20 o más mujeres contratadas. El proyecto elimina la actual exigencia del Código de Trabajo y crea un fondo de financiamiento que se sustentará con una cotización adicional de 0,35%, compensada mediante una rebaja equivalente en el aporte al seguro de cesantía
que realizan los empleadores. Que es un anhelo compartido, eliminar el decreto de 230 del Código del Trabajo, que ha sido durante muchas décadas un impedimento real de la incorporación de mujeres al mundo laboral. Recordemos que este establecía una capacidad de 20 mujeres hacia arriba, el empleador tenía que pagar el costo total de la sala cuna. Durante la discusión, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, destacó que la propuesta recoge las inquietudes planteadas por organizaciones de mujeres y de la sociedad civil para resguardar los avances alcanzados en esta materia. La iniciativa también contempla un aporte fiscal de 11.631 UTM durante los 2 primeros años desde la entrada en vigencia de la ley, con el objetivo de apoyar la implementación del nuevo sistema. Tras concluir su análisis en particular, el proyecto fue despachado a la Comisión de Hacienda del Senado, donde continuará su tramitación antes de regresar a la sala. En el Senado también aprobó una iniciativa que modifica el procedimiento de expulsión administrativa de extranjeros. El proyecto incorpora nuevas herramientas para agilizar estos procesos y continuará ahora su tramitación en la Cámara de Diputados. El Senado aprobó y despachó a tercer trámite constitucional el proyecto que perfecciona el procedimiento de expulsión administrativa de extranjeros, por lo que la iniciativa regresará a la Cámara de Diputados. Entre las modificaciones, el texto permite solicitar órdenes judiciales para registrar domicilios, reduce los plazos para presentar recursos legales y simplifica el sistema de notificaciones policiales en estos procedimientos. Además, incorpora la grave afectación al orden público como una nueva causal para decretar una expulsión administrativa por parte de la autoridad competente. En un compromiso y en un plan de ordenamiento migratorio que estamos trabajando desde que el presente gobierno asumió sus funciones el 11 de marzo. Este esfuerzo, que es una coordinación con otras instituciones del Estado, en especial con la Policía de Investigaciones. El proyecto también contempla la posibilidad de sustituir la pena de cárcel por la expulsión del país en casos de primera condena por microtráfico de drogas. Durante el debate, senadores abordaron la situación migratoria en las regiones del norte y las diferencias entre la gestión del actual y del anterior gobierno, aunque coincidieron en que aún existen aspectos técnicos que podrán perfeccionarse durante la tramitación legislativa. 29 minutos nos separan de las 20 horas. Esto es Pura Noticia PM. Tú nos escuchas en la radio, en el 102.5 FM, 96.1 y 90.9 de la frecuencia modulada en toda nuestra región de Valparaíso. También nos ves en la televisión, canal 177 de zapping.com y en toda nuestra red de cable operadores. Hacemos un alto comercial y seguimos con las noticias de la tarde. Esto es Pura Noticia PM. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. La tensión en Medio Oriente continúa aumentando y las últimas horas marcaron un nuevo punto de inflexión. Irán reivindicó ataques contra bases militares de Estados Unidos en 3 países del Golfo en respuesta a los recientes bombardeos norteamericanos. Paralelamente, Donald Trump endureció su discurso contra Teherán y también abrió un nuevo conflicto diplomático con España durante la cumbre de la OTAN. Los detalles y todo el bloque internacional en la voz de la periodista Carmen Paz González. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Claro, comenzamos de inmediato la revisión de noticias internacionales aquí en puranoticia.cl. Irán reivindicó este jueves una serie de ataques con misiles y drones contra bases e instalaciones militares de Estados Unidos en Kuwait, Bahrein y Qatar. Esto en respuesta a los recientes bombardeos estadounidenses sobre territorio iraní. Según las Fuerzas Armadas iraníes, entre los objetivos alcanzados figuran un sistema antimisiles Patriot en Kuwait, una antena satelital de alerta temprana en Qatar y depósitos de combustible utilizados por el ejército estadounidense en Bahrein. La Guardia Revolucionaria aseguró además haber destruido infraestructura estratégica en distintas bases militares y advirtió que va a ampliar sus operaciones si Washington mantiene los ataques contra territorio iraní.
Estas instalaciones son consideradas claves para la presencia militar de Estados Unidos en Medio Oriente porque desde ellas se coordinan operaciones aéreas, vigilancia regional y también apoyo logístico a las fuerzas desplegadas en el Golfo Pérsico. Como consecuencia de la ofensiva, Kuwait informó que sus sistemas de defensa interceptaron misiles y drones antes de que alcanzaran sus objetivos, mientras Bahrein activó las sirenas de emergencia y pidió a la población mantenerse en lugares seguros y seguir únicamente las instrucciones de las autoridades. Y todo esto está ocurriendo en medio del creciente conflicto por el control del estrecho de Hormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo. Pero esta nueva ofensiva es la respuesta directa a una operación militar iniciada por Estados Unidos apenas unas horas antes. Claro, porque Estados Unidos lanzó una segunda jornada consecutiva de ataques contra Irán y argumentaron que buscan reducir la capacidad militar iraní para amenazar la navegación internacional en el estrecho de Hormuz. El Comando Central estadounidense señaló que los bombardeos responden a las agresiones contra buques mercantes registradas durante los últimos días. El presidente Donald Trump confirmó personalmente la ofensiva y advirtió que si Irán vuelve a atacar intereses estadounidenses, la respuesta será mucho más contundente. Los ataques alcanzaron distintos puntos del país, entre ellos Bandar Abbas, Chabahar, Bushehr e Iran Shah. Las autoridades iraníes informaron daños en infraestructura y la muerte de un bombero durante estos bombardeos. El estrecho de Hormuz concentra cerca del 20% del comercio marítimo mundial del petróleo, lo hemos dicho en varias ocasiones. Por lo tanto, cualquier interrupción del tránsito genera preocupación en los mercados internacionales y además eleva el riesgo de un impacto en los precios de la energía. Desde Teherán, altos mandos militares aseguraron que Estados Unidos y sus aliados serán severamente castigados si continúan las operaciones militares, dejando en evidencia que las posibilidades de una desescalada siguen siendo reducidas, en un cambio completo a lo que habíamos visto hasta el momento, aunque estaba esta tensión latente. Y mientras aumenta a escala esta tensión con Irán, Donald Trump también abrió un nuevo frente de conflicto, pero esta vez con uno de los integrantes de la OTAN. Sí, porque durante la cumbre de la OTAN realizada en Ankara, Donald Trump lanzó duras críticas contra España. Y es por negarse a elevar su gasto en defensa hasta el 5% del Producto Interno Bruto. El mandatario estadounidense calificó a España como un socio terrible de la alianza e incluso pidió cortar las relaciones comerciales con ese país, acusándolo de no asumir sus compromisos en materia de defensa. Y estas declaraciones también se producen luego de las diferencias entre ambos gobiernos respecto del uso de las bases militares españolas de Morón y Rota durante las operaciones estadounidenses vinculadas al conflicto con Irán. Y la respuesta llegó rápidamente desde el presidente del gobierno español. Pedro Sánchez aseguró que la conversación que sostuvo con Trump fue cordial y afirmó que las relaciones bilaterales siguen siendo positivas. Sánchez recordó además que España ya cumple con el objetivo histórico de destinar el 2% de su Producto Interno Bruto a defensa y sostuvo que cualquier decisión comercial con Estados Unidos debe abordarse dentro del marco de la Unión Europea. Así, mientras la confrontación militar entre Estados Unidos e Irán sigue escalando en Medio Oriente, también vemos cómo comienzan a profundizarse las diferencias políticas entre Washington y algunos de sus principales aliados occidentales, como es España. Dejamos hasta aquí la revisión de noticias internacionales a través de puranoticias.cl. Nos vamos a Estados Unidos, nos vamos al Mundial, ¿cierto? Revisamos a continuación información del deporte con Joaquín Arias. ¿Cómo está, Joaquín? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte para analizar lo que ha sido este Mundial 2026, que ya conoce a su primer semifinalista del torneo. Entramos en la recta final de este campeonato porque hoy se enfrentó por el partido válido por cuartos de final Francia frente a Marruecos, el conjunto galo que sigue confirmando su candidatura al título y se transformó, ya lo decíamos, en el primer semifinalista de este Mundial tras derrotar por 2-0 a Marruecos, justamente jugado en este partido en
Boston, un encuentro que comenzó con una Francia teniendo la posesión del balón, buscando constantemente por las bandas con Olise y Dembélé, pero que a su vez también Marruecos apostó por un bloque defensivo muy compacto donde intentaban repetir la fórmula que le permitió llegar hasta esta distancia. Defensa sólida y también un contraataque letal. Sin embargo, la gran oportunidad de abrir la cuenta llegó en la primera mitad tras una infracción dentro del área donde el colegiado argentino Facundo Tello sanciona el lanzamiento penal para Francia, y fue el capitán francés Kylian Mbappé quien tomó la responsabilidad de lanzar este penal que tapó el portero marroquí Bono, donde deja ahí con vida a los africanos por lo menos por la primera mitad. Ya en la segunda mitad, y lejos de desanimarse, fue justamente el capitán francés quien aumentó o abrió la cuenta al minuto 60 cuando recibió cerca del área, se acomodó para su pierna derecha y saca un remate colocado que dejó sin opciones al portero Bono para establecer el 1-0. Ese gol obviamente terminó por quebrar el partido, y 6 minutos después una recuperación de Koné permitió una transición ofensiva y Dembélé anotó el 2-0 con un potente remate al minuto 66. Tras estos dos goles, a Marruecos le costó reaccionar. El conjunto africano había sido sorprendido en este segundo tiempo y no generó ocasiones de peligro. Exigió en los minutos finales el arco francés, pero no logró conseguir el tanto para descontar. Este gol de Mbappé no solamente le da la clasificación a Francia, sino que se queda en la historia del conjunto francés porque alcanzó 20 partidos disputados en Copa del Mundo, igualó el récord de Hugo Lloris como el francés con más presencia mundialista, y también llegó a 20 goles en la historia de los mundiales, igualando así la marca de Lionel Messi. Además de esto, Francia disputará una nueva semifinal y mantiene intacto el sueño de alcanzar una tercera final consecutiva en la Copa del Mundo. Y también en el deporte, el deporte de alto rendimiento en la región de Valparaíso contará con un nuevo impulso. El Pleno del Gobierno Regional aprobó una inversión de 34 millones de pesos para apoyar a deportistas destacados de la zona, permitiéndoles enfrentar de mejor manera sus próximos desafíos competitivos. En total serán 19 los beneficiarios provenientes de 10 comunas de la región, quienes podrán destinar estos recursos al financiamiento de viajes, traslados y participación en competencias fuera de la región de Valparaíso, contribuyendo así al desarrollo de sus carreras deportivas. Esta iniciativa considera representantes de diversas disciplinas, entre ellas el judo, karate, rugby, surf y vela, además de otros deportes en los que la región ha logrado importantes resultados a nivel nacional e internacional. Sobre la aprobación de estos recursos y el impacto que tendrán para los deportistas regionales, se refirió el Seremi del Deporte, Fernando López. Muchas veces el Estado apoya a los deportistas con las medallas, pero este tipo de aportes va al proceso del deportista para traer triunfos para Chile. Y cuando logramos fortalecer carreras de deportistas, estamos en el largo plazo fortaleciendo el alto rendimiento que inspira. Y que inspira a que más jóvenes se suben a las distintas disciplinas deportivas. Por lo tanto, estoy muy contento. Uno siempre que viene acá al gobierno regional, al consejo regional, sale con buenas noticias, sale más feliz. Así que nada, felicitar al gobierno regional, al consejo y seguir apoyando iniciativas como esta. Bueno, ahí está la información, ¿cierto?, que nos llega a esta hora de la tarde sobre esta importante aporte. Quien se refirió también a esto fue la consejera regional Tania Valenzuela, quien valoró la asignación de estos recursos, destacando que contribuirán a reducir las brechas económicas que enfrentan muchos deportistas para competir. La verdad es que es de total orgullo poder estar apoyando a deportistas que nos van a representar en competencias internacionales. Con esto lo que logramos es poder disminuir aquellas brechas económicas o territoriales y por lo tanto brindarles una oportunidad real para que estos jóvenes talentos puedan dejar tanto a nuestra región como también a nuestro país en lo más alto en distintas disciplinas que para nosotros claramente que son claves y estratégicas. Carlos Palacio jugó su primer partido del año en triunfo de Boca Juniors. El delantero chileno dejó atrás una larga lesión de rodilla, ¿cierto? Esta importante información que tenemos de este delantero chileno, ¿cierto? Importante, que jugó
su primer partido del año en Boca Juniors. Este delantero dejó atrás esta larga lesión de rodilla que lo marginó todo el primer semestre e ingresó en la segunda mitad del amistoso en un duelo que también contó con la presencia de Williams Alarcón. O'Higgins podría sufrir una sensible baja justamente para enfrentar a Boca Juniors. ¿Cierto? El guardameta aparece como uno de los candidatos para reforzar al conjunto ecuatoriano, que busca un reemplazante ante la posible salida de José David Contreras al fútbol brasileño. Según medios ecuatorianos, Carabalí reúne características que busca Barcelona por su experiencia, continuidad en el fútbol chileno y proyección, además de haber ingresado recientemente al radar de la selección de Ecuador. La llave entre O'Higgins y Boca Juniors comenzará el próximo 23 de julio en Argentina y va a definir una semana después en Chile. Partidazo ese, el de Boca con O'Higgins. Y nos vamos rápidamente a revisar nuestra edición digital, que ya está disponible en breves instantes más en nuestra aplicación, ¿cierto? Y también, por supuesto, a través de nuestra página web. Edición digital que usted puede ver en pantalla. Le contamos a nuestros auditores en la radio que tú puedes descargar esta edición digital de papel digital a través de nuestra aplicación, de nuestra app o también directamente en nuestra web. Core Ibacache desliza vínculos políticos en ONG a cargo de Proempleo. Una supervisora era candidata a consejera regional, dice Juan Ibacache en nuestra portada de Puranoticia.cl edición digital. La querella no es una decisión política. Abogado de vecinos del Olivar detalla el drama que derivó en esta acción, ¿cierto?, en contra de el ministro Iván Poduje. Está todo el detalle de la información, ¿cierto?, ahí en nuestra edición digital. Aumenta también la tensión en la oposición por el acuerdo del PPD con el gobierno por mega reforma. Cuadrante izquierdo de arriba quisiera saber el precio de esta venta. Sale en nuestra edición digital. Consejo de Valparaíso dio luz verde al primer paso para ampliar el Hospital Van Buren, que comienza la modificación del plan regulador. Y escala la polémica por la planta de jibia de Puchuncaví. Empresa, pescadores y ESVAL responden a las críticas que hace el alcalde de la comuna de Concón. Bueno, y para terminar, revisamos a modo de titulares las principales informaciones que le hemos entregado en esta tarde en Pura Noticia PM. Las principales informaciones son las siguientes. Atención, abogado de vecinos defiende la querella contra Poduje. Asegura que busca proteger a las familias del Olivar. Locatarios analizan la situación actual del tradicional sector Viña Marino. Cambios en la seguridad del barrio poniente de Viña del Mar. Programas Proempleo abren una verdadera caja de Pandora en la quinta región. Cierto alcalde de Concón golpeó la mesa por Proempleo y pide al delegado y al gobernador se pongan de acuerdo y lo perfeccionen. Delegado Manuel Millones endurece el tono contra municipios justamente por el programa Proempleo. Le es más cómodo tener mano de obra barata. Escala la polémica por la planta de jibia de Puchuncaví. Empresa, pescadores y ESVAL responden a críticas del alcalde de Concón. Con bloqueo de acceso a terminales comenzó la paralización convocada por la Confederación Portuaria. Mega reforma, PPD alcanza acuerdo con el gobierno para bajar la invariabilidad tributaria de 25 a 10 años. Senador Osandón llama al presidente Kast a usar su autoridad para ordenar el oficialismo. Detecta más de 10 millones de dólares en mercancía ilícita en San Antonio. Incautan desde cosméticos a productos tecnológicos. Son las principales informaciones que tenemos a esta hora de la tarde. Esto es Pura Noticia PM. Las principales informaciones que le entregamos preparadas por todo el equipo técnico humano de profesionales, comunicadores, periodistas, ¿cierto?, de puranoticia.cl. Nosotros nos vemos mañana justamente a las 8 de la mañana en Pura Noticia Matinal
Más tarde viene Leonel Alegría en la radio para que usted lo siga acompañando. Hasta la medianoche viene Leonel, ¿cierto? Va a estar en línea con ustedes. Escríbanle al WhatsApp, al más 569 50 52 25. Pídale canciones, pídale temas. Usted siga conectado en la radio. Estas son las informaciones que le hemos entregado en esta hora de la tarde. Tú nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio y nos lees en la web. Son las noticias como a ti te gustan. Buenas tardes. Puranoticia.cl presentó Pura Noticia PM. Fueron las noticias de la tarde. Te contamos lo que está pasando en la región, Chile y el mundo. Ahora sigue con Puranoticia.cl en nuestra señal de televisión, en la web, en la radio. Las noticias como a ti te gustan. Pura Noticia PM en Puranoticia.cl. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Sencillito.com. Pagar cuentas online nunca fue tan sencillo. Embarques.cl. Nos especializamos en transporte marítimo, aéreo y terrestre, ofreciendo soluciones personalizadas, puntuales y confiables en tus envíos. AFP1. Cámbiate de AFP. Vente a 1 AFP y paga la menor comisión. PD Medios. Tu negocio es importante para nosotros. Somos tu mejor aliado para proyectar tu negocio o marca. Presentaron Pura Noticia PM.